Buenas tardes, noches para todos los asistentes a estos ejercicios académicos de Fundelt. Hoy es miércoles 28 de mayo de 2025 y nos reunimos virtualmente con el fin de hacer un taller abierto para analizar algunas de las vertientes de cómo es que ha influido o ha incidido en la dinámica política colombiana y como consecuencia lógica de esto la violencia y la polarización extrema e irracional en que hemos estado metidos a lo largo de la historia. Entonces nos queremos enfocarnos en que la pregunta única que habrá hoy, tratemos de responder este tema. ¿Cómo es que ha incidido esa estrategia del miedo en la persistente violencia y polarización? Y para el efecto haremos un recorrido un poco histórico, un poco anecdótico y un poco reflexivo con el fin de buscarle los puntos de reflexión, de análisis, de conclusiones a la temática, porque mm, da la sensación al revisar lo que hemos visto, que es que lo que hay es una cultura del miedo pegada o atada a los dirigentes políticos desde la misma época de la conquista y la colonia española. Ya veremos los pasos, cómo ha sucedido y nos queda una sensación de que así es. Pero vamos a entrar en materia para no alargarnos aquí en extensos comentarios. Primero veamos un esquema que es el esquema político caudillista para irnos metiendo en el ambiente. ¿Qué es lo que caracteriza un esquema político caudillista en términos generales? Entonces, para Colombia, lo comenzamos desde la época de la misma conquista, el descubrimiento o el hallazgo de América, porque muy pocos años después de que ya se consolidó la conquista, que ya la corona española consideró que había doblegado a los nativos, que ya existían mapas y que más o menos se tenían ubicados recursos naturales para explotar y enriquecer a la corona, nombraron el primer presidente, que es a quien vemos ahí, a don Andrés Díaz Venero de Leyva. Este señor no vino a gobernar, porque gobernar es otra cosa, ¿no? Gobernar es interactuar con la comunidad, es desarrollar la comunidad, es promover sinergias, es manejar las políticas del Estado en beneficio común. No, él vino fue a imponer las líneas de pensamiento y acción de la corona española y así fue en todos los otros rincones del continente americano con los que fueron llegando. ¿Y a quién representaba él directamente? Pues el rey. Aquí lo simbolizamos con Fernando VII, que fue el último rey de España, con el cual tuvimos relación de dependencia, pero realmente ese esquema político caudillista del supremo jefe que venía como una línea traída de España y que la representaba el señor Venero de Leyva y los siguientes presidentes que hubo en la colonia durante la primera época de la colonia, tenemos que era como una mirada hacia un Dios. Y aquí a todo el mundo le metían en la cabeza en Latinoamérica, no, no era Latinoamérica, en América, el nuevo continente. Era que no le podía fallar al rey y que el rey dijo y el rey mandaba unas cartas, unos documentos que ni siquiera esos tipos los redactaban porque ni se enteraban de lo que estaba pasando. eh, eh, y hacían únicamente lo que decidía el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias era un grupo al que el rey le había entregado el poder y lo que necesitaba el rey era que le llegaran recursos, oro, plata, esmeraldas, piedras preciosas, especies, esclavos, y que le cuadraran todo y que el rey haya como un rey. Entonces era una mentalidad caudillista de una línea superior y le vendían al habitante, es que el rey dijo, y es una afrenta contra el rey. Y de paso, le acompañaba y le acompasaba ese mensaje la Iglesia Católica. Más
que ellos siempre con el crucifijo tenían la forma de amedrentar a los recién conquistados, porque el castigo venía de Dios, era un castigo divino si le fallaban al rey y a las leyes del rey. Y aún los curas le dicen a los campesinos en Colombia y en otros países de Latinoamérica, le dicen eso, es que la autoridad viene de Dios y entonces el que está representando aquí es el representante de Dios prácticamente, yo en la fe y el gobernante en la parte de justicia y de legislación y en la parte ejecutiva. Total, que es una línea caudillista. De remate, este caballero que vemos aquí, que era de apellido Caballero, Caballero y Góngora, era un obispo muy audaz, como casi todos los obispos, pero este era campeón y movía los hilos de la corona española y él se hizo famoso por el engaño que le cometió a don José Antonio Galán y cómo fue que aplastó la rebelión de los comuneros y luego utilizó el ejército realista hasta que asesinaron a Galán, no a Luis Carlos, sino a José Antonio Galán. Entonces los virreyes ya eran una representación mucho más cuasi divina del rey. El rey era divino, desde luego, porque nadie lo veía, pero allá estaba esa figura. El rey dijo y era más que, inclusive más creíble que Dios, porque Dios era una figura etérea que les contaban la historia bíblica. En cambio, el rey y el virrey eran seres, sobre todo el virrey al que veían. El virrey ni siquiera caminaba, lo cargaban en andas. Y Caballero y Góngora pasó de ser obispo a ser rey, con más poder todavía la iglesia, porque era obispo y virrey. Luego comenzamos a ver esa larga lista de caudillos que hemos tenido, porque dentro de ese esquema surge una respuesta de contraesquema o una contrarrespuesta de esquema. Y José Antonio Galán ha sido soldado del ejército realista, como lo fue Simón Bolívar, se rebeló contra ellos y participó en la rebelión de los comuneros, que es una historia larga. Pero él no tenía cómo organizar, no tenía ni la formación académica ni la visión de estructurar un Estado, sino era un rebelde que tuvo el carácter y el temple de enfrentarse a la corona y finalmente lo engañaron porque le faltaba mucha malicia, no sabía de lo que eran capaces los obispos como el señor Caballero y Góngora, que le metieron los dedos en la boca y se tiró y lo llevó a que huyera y finalmente lo localizaron, lo desmembraron. Fue terrible la muerte de Galán. Luego vinieron Simón Bolívar y Santander, que fueron dos guerreros. Bolívar un estadista, Santander parte guerrero y parte politiquero, porque era muy hábil, parecía como si fuera el abuelo de Horacio Serpa o de Juan Manuel Santos, muy hábil para politiquear y para hacer componendas, pero igual los dos fueron caudillos, ninguno de los dos dejó una línea estructural. Bolívar por lo menos dejó sus proclamas y sus líneas de pensamiento y las constituciones que hizo, buenas, malas, regulares o pésimas, pero las hizo y dejó líneas de pensamiento y de estructura. Santander lo único que dejó fue el sistema de hacer componendas y de buscarle la ley y la trampa a todo y de ponerle trabas y de organizar los grupos y de hacer acuerdos en la sombra. Y esa es la historia del general Santander. Pero pues fue el compañero de luchas de nuestro libertador. Con el paso del tiempo aparecieron tres, los dos que vemos en la foto, que fueron José Hilario López y Tomás Cipriano Mosquera, dos caucanos, y un tercero que fue el presidente, el primer presidente indígena que tuvo el país, el general Melo. Tres historias diferentes, tres personajes que combatieron en la guerra de la independencia. El más guerrero de los tres era Melo, para que se alió con los artesanos y ya hasta Petro dice que hay que ponerlo como el héroe de los comunistas colombianos. Melo no era comunista, pero Petro dice, y eso ya es palabra mayor. Y ellos tres, de alguna forma, por lo menos Mosquera y Melo, representaban el pensamiento de Bolívar muy caudillista y defendían algunas ideas bolivarianas, pero no eran tan claros tampoco. Tampoco formaron escuela de pensamiento. Y José Hilario López pues, fue un oportunista, muy populista, parecía que fuera hermano del general Santander y ese sí tenía alguna experiencia en guerra,
y mucho más hábil para hacer componendas regionales. Entonces los tres pasaron por la presidencia, hicieron cosas, claro, que es parte de nuestra nacionalidad, pero casi todo su proyecto fue el caudillismo, poner por delante su capacidad al, al extremo que Mosquera fue varias veces presidente. Luego vino el rey de los reyes, que era como sumar a Juan Manuel Santos, a Roy Barreras, a Benedetti, y a Ernesto Samper y darle un poquitico de César Gaviria. Ese era el señor Rafael Núñez. Caudillo a morir, pero ya instauró algo que cogió mucha fuerza a partir de su época como político. Es que los militares que han hecho la guerra de la independencia ya han sido los que quedaron vivos hasta el último, que fue el general Joaquín París, que fue el que murió más viejo de todos. Un símbolo, los fueron opacando, los fueron olvidando y entonces ya aparecieron los intelectuales, o sea, los santanderistas, los especialistas en conocer la ley y la trampa y en el acuerdo y en hablar de los derechos de los gobernados, cuando en realidad lo que estaban defendiendo eran los derechos de su élite, como le había dicho el Libertador en Bucaramanga al señor Perú de la Cruz cuando le dijo que Colombia estaba condenada por dos generaciones porque vendían unas élites corruptas y descompuestas que solo pensarían en sus beneficios. Y el Libertador, sin saberlo, porque murió sin saberlo, estaba dándole al país la imagen de alguien que nació por esos días y que después llegó a gobernar a Colombia varias veces al estilo de Mosquera, pero con una imagen de civilista, el señor Núñez. Y ahí sí que se complicaron nuestros males porque Núñez se convirtió en el epicentro del poder e irradió un sistema caudillista particular. Después de todas esas guerras y violencias que hicieron, apareció el señor Rafael Reyes. De todos esos personajes, después de Simón Bolívar, es el mejor presidente que ha tenido Colombia. Y hace poco tuvimos aquí a Eduardo Patiño recordándonos quién fue Reyes. Pero también tuvo el problema, un caudillo. No dejó ninguna herencia escrita, no dejó ningún proyecto de Estado, no dejó ningún partido organizado, sino dejó el recuerdo de que fue un gran presidente, un gran caudillo. Y después aparecieron estos dos, Gustavo Rojas Pinilla y Álvaro Uribe Vélez. Y ahí en el intermedio pues se metieron otros, como Laureano Gómez, Jorge Eliezer Gaitán, que no fue presidente, y Carlos Lleras Restrepo, que era un aprendiz de dictador suelo totalitario, y se automencionaba caudillo. Esos personajes, Uribe y Rojas Pinilla, hicieron un trabajo positivo en su momento en algunos aspectos de la nación, pero cometieron el mismo error de los anteriores. No dejaron un proyecto serio. Y hoy, pues, el Centro Democrático es el partido que, en apariencia, enfrenta los problemas graves del país, pero sin ninguna unión, ni estructura, ni proyecto sólido. Tienen documentos, pero no hay una integración que se diga, este es el proyecto transformador de Colombia 50 años, no. Es más bien el proyecto que defiende, en teoría, unos valores y que cuestiona o enfrenta al señor Petro y que cuestionó o supuestamente enfrentó a Santos, porque no fue tan cierto, ya que al final el señor Uribe personalmente fue traicionó a los colombianos y firmó, le regregó 13 páginas a un pacto de cuervos con el cual nos tienen como estamos. Pero en síntesis, bueno, malo, luz, sombra, esa pantalla que tenemos al frente es la que nos muestra qué es lo que ha sido nuestro país de caudillos. Ahora miremos otro esquema que ha sido intermedio entre los caudillos, que es, no, miremos primero las características, perdón. Grandes, a grandes rasgos. Todos los caudillos, sin excepción, han querido centralizar el poder. Todos. Inclusive el mismo Simón Bolívar tuvo que centralizar el poder y eso le costó el atentado septembrino en el 28, el 25, la nefanda noche septembrina del 25 de septiembre de 1828. Todos, sin excepción, iluminados. Todos estos personajes creen que ellos llegaron al escenario de la política colombiana iluminados.
Alfonso López los llamaba a los elegidos y él reconocía que era una parte de eso, él hacía parte de eso. No era un caudillo, porque se lo creía un corrupto, pero sí se creía un iluminado. Dios lo puso ahí para que nos hagan el favor de gobernar o desgobernar a Colombia, sin excepción. Por eso los llaman los Mesías. Con su actitud, todos han opacado la gestión del Congreso, los caudillos, porque desde el mismo Bolívar y Santander en los congresos hacían ya lo que ellos decían, no lo que estuviera escrito en la Constitución. López, Mosquera, Melo, Núñez, con mayor razón. Y a Reyes, como lo explicó aquí el historiador Patiño, tuvo hasta que cerrar el Congreso y eso le costó que lo intentaran matar y que le tuviera que entregar el cargo. A Rojas Pinilla, el Congreso o esa constituyente que él creó, esa asamblea mejor, que él creó, ellos mismos fueron traicionando y lo fueron dejando solo. Y Uribe Vélez, pues con su capacidad de gestión que tenía y habiéndole recibido a un presidente tan pésimo como Pastrana y a un antecesor como Samper, pues ahí sí pasaba como ha ocurrido en muchos países del mundo, ¿no? Que eran tan malos los anteriores que el que llegara ahí brillaría y Uribe con su talento pues los terminó de opacar a esos y al Congreso. Todos, sin excepción, son antesala de la mentalidad dictatorial. Todos se han querido quedar ahí. Y no solo quedar, sino que ya se haga únicamente lo que ellos dicen. Porque es que es la enfermedad del caudillo. El caudillo tiene un paso anterior a ser dictador, en todos los casos. Y ninguno crea escuela de pensamiento, ninguno, porque es que él es él y lo único que necesita es en la medida que va sembrándose en el poder, se va quedando sólido en el poder, no necesita que haya escuela de pensamiento para difundir toda esta información de análisis y de participación, porque es que eso no le sirve. Es lo que necesita es áulicos, que lo adoren, que lo veneren, que lo pongan en el cielo. Y dense ustedes cuenta que el presidente Uribe tiene ese pecado con todo lo que lo admiramos y lo respetamos. Y los que lo secundan le hacen el mismo favor. Va uno a una reunión donde están candidatos y los elogios son para Uribe y no para los candidatos. Y eso pues no es correcto, porque él simplemente va como el jefe del partido y la figura que todo el mundo lo respeta, pero la gente que esté en el aula se encarga de aplaudirlo y entonces están los 5 o 4 precandidatos, los que estén allí, y todo el tiempo se oye gritos de Uribe, Uribe, y no de los que están ahí, y al final es el que decide con un lápiz rojo y negro quién va. O sea, no hay escuela de pensamiento, lo que es una escuela de idolatría. Pero eso lo han hecho y lo hizo el señor Carlos Lleras y lo hemos visto aquí en la memoria histórica constantemente. Viven de halagos y quieren eternizarse, claro. Por eso decíamos que no necesitan formar escuela de pensamiento, sino aduladores y personas que los halaguen, porque ellos nunca les van a decir dónde están equivocados, siempre les van a decir es lo que ellos quieren oír. Y además, la mentalidad dictatorial que ya tienen como antesala les induce a quedarse en el poder, porque es que ya terminan pensando como Maduro, como Rafael Correa, como Evo Morales, como Petro, es que ellos le hacen falta a sus países. Dese cuenta ustedes la señora esta delincuente que desgobernaba la Argentina cuando le dictaron orden de captura y condena por los delitos que ha cometido, inmediatamente salió a decir que ella como vicepresidente convocaba al pueblo a que saliera a protestar y a rebelarse contra la justicia argentina, porque es que una sanción que le pusiera la justicia a ella era no contra ella, sino contra el pueblo argentino. ¿Le suena parecido a alguien que tenemos por aquí? Señor Petro. Entonces, esa mentalidad caudillista conduce a eso, conduce a eso. Dense ustedes cuenta que a cada rato que el general Arias Cabrales, que el no sé quién, que los de los X oficiales, suboficiales que problemas de falsos positivos, y el Centro Democrático no dice nada por eso. Ah, pero el día que citan a Uribe a la Corte, entonces que la Reserva vaya a apoyar a Uribe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque el Centro Democrático no se rasga las vestiduras por los de la Reserva, que son los que más lo siguen.
Entonces dense ustedes cuenta que esa es la tendencia al halago y a idolatrar a una persona que ha querido eternizarse en el poder. Y con mayor razón en los otros grupos, ¿no? El señor Jerry Restrepo duró 8 años haciendo campaña presidencial y cuando llegó al poder creyó que era eterno y hasta propuso acabar con el Frente Nacional y la reelección y volvió a insistir en periodos posteriores a ver si lo reelegían, porque era que él le hacía falta a los colombianos le debíamos la necesidad que nos hiciera el favor de desgobernarnos porque no había otro. Se robó las elecciones del general Rojas Pinilla, hizo lo que quiso, pero él era el necesario. Entonces es un problema gravísimo. Ya lo habíamos dicho, venden la idea de que ellos son el alma de la nación. O sea, sin ellos el país no puede funcionar. No sabríamos cómo existe Colombia si no hubieran existido ellos. Y como los historiadores que escriben la historia de acuerdo a cómo les orientan, se encargan de decir eso, pues el problema se va complicando. Pero ahora vamos a ver cuál es la razón de eso con la siguiente ayuda que vamos a estudiar enseguida. Y para todos los caudillos, sin excepción, no se sale ninguno de los que mencionamos ahora. El electorado es un medio utilitario para sostenerse en el poder. No es el grupo poblacional que necesita que ellos desarrollen una política favorable. No, es al contrario. Es un medio utilitario para que ellos estén allá, sean los elegidos, los iluminados. Eso lo piensan los caudillos. Ahora miremos qué piensan los demagogos, que son los que han abundado a la historia de Colombia en medio de los caudillos. Y sucede que generalmente los caudillos son demagogos y los demagogos quieren ser caudillos, pero no lo son. Ahora miremos las características del demagogo. Quiere centralizar el poder con populismo. Con populismo. El caudillo no siempre. El caudillo pues tiende a ser populista, pero ya el caudillo, como él está convencido que es la revelación de Dios en la tierra, simplemente considera que él dijo y eso se hace. El mediocre, entonces quiere centralizar el poder y utiliza el populismo. Juan Manuel Santos, César Gaviria, Alberto Lleras Restrepo, Lleras Camargo, perdón, eh, Laureano Gómez, y la lista es eterna. Todos quieren centralizar el poder con populismo. Mariano Espina Pérez, hablando muy campechano y muy cercano a los campesinos y la caja agraria y todo esto, pero era su populismo para eternizarse en el poder. Tenía más o menos como una intención religiosa, una inclinación religiosa. Igual que los caudillos, ellos creen que son iluminados, y ahí está la categoría de los López, los Gómez, los Turbay, y están convencidos, están convencidos. Si ustedes recuerdan, cuando la Corte Constitucional dijo, el señor Álvaro Uribe Vélez no va más, ya hizo 2 periodos presidenciales, no se puede reelegir. Recuerden ustedes que inmediatamente brincó como culebra en quema Juan Manuel Santos y dijo, entonces el candidato soy yo. Y a los 5 minutos salió a los medios de comunicación Vargas y dijo, no señor, el candidato soy yo, soy yo. A mí es el que me corresponde porque este es el turno para los Lleras y los Vargas. Y Santos dijo, no, no, este es el turno para los Santos. Son iluminados, creen que nos hacen un favor en desgobernarnos. Igual ocurre con Peñalosa, con los nietos del general Rojas Pinilla, que también hicieron carrera al lado, y los comunistas les aprendieron lo mismo, y entonces ya Claudia López es iluminada, Petro es iluminado, Pinturita de Medellín es iluminado, es un demagogo de 7 suelas, pero él es iluminado. ¿Y qué me dice Fajardo? O sea, ya está Vicky Dávila se cree iluminada y eso que no ha hecho parte de estas cosas. Entonces, ese demagogo cree que él es iluminado, que a él le corresponde y no hay nadie más, porque es que a él le toca. Vean ustedes ese sujeto que fue rector de la universidad y que después estuvo con Petro y ahora le lanzó. Y él está convencido que él tiene que ser presidente de Colombia porque es que él es un iluminado, no hay otro. Es un demagogo e iluminado. ¿Qué tal que fuera caudillo? Ambos, tanto los caudillos como los demagogos, opacan la gestión del Congreso y se sostienen especialmente los demagogos por medio de la corrupción. El caudillo casi siempre lo hace por el autoritarismo, porque se impone y a la brava hace los cambios y amedrenta y generalmente contaba en ese tiempo
como lo hacían estos, o con el poder de la iglesia o con el poder de las Fuerzas Armadas, y de esa manera, o de los caciques de las regiones, y de esa manera se mantenían. Pero la corrupción, eso sí es como un aditamento esencial. Los demagogos son la antesala de las grandes crisis del país. Y ustedes revisen la historia nuestra y verán que es así. Todos esos demagogos que giraron ahí, cuando se muere Simón Bolívar, subió el demagogo Santander y nos llevó a lo que estamos, a generar esa corrupción y esos acuerdos en la sombra y esos amiguismos y esas amistades y que la supremacía del poder civil sobre el militar y que mm, los cambios en la educación tenían que ser contra la iglesia y ahí los tenemos. Antesala de las grandes crisis y las grandes crisis están materializadas en las guerras civiles y los hechos violentos que nos han caracterizado, el 9 de abril, el Palacio de Justicia, la elección de Petro, el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla, son antesalas. El señor Gerard Restrepo era un demagogo a morir y se creía fuera de eso caudillo y permitió, toleró, conestó el robo a las elecciones del general Rojas Pinilla y ahí tenemos los delincuentes del M-19 que hasta presidente nos pusieron. No crean ni entienden la importancia de la escuela de pensamiento. No es que no les interesa. El caudillo no le interesa porque él es él. Al demagogo no le interesa porque es que la escuela de pensamiento es contraria a su forma de actuar. Si se forma una escuela de pensamiento donde hay una cantidad de líderes que se estructuran, entonces ya va a tener una competencia de argumentación y de razonamiento. Mientras que exista la demagogia, él va a tener una competencia de quién es el más vivo, el más hábil, el que más saliva tiene para comer más harina y el que mejor engaña. Entonces ahí hay una gran ventaja, por eso ni crean ni entienden las escuelas de pensamiento, no les interesa. Pero eso sí dicen que defienden las grandes ideas del Partido Liberal y del Partido Conservador. Y si aparece un politiquero de esos con poder o un caudillo y dice, no, yo me salgo del Partido Liberal y fundo X partido, inmediatamente todos corren para allá y renuncian y hacen el cambio, como si eso fuera como los equipos de fútbol, que la ficha vale tanto y el pase vale tanto y el mediador negocia y entonces ya dejó de ser liberal hoy, mañana es de la U. Y si no le sirve la U, entonces pasado mañana es del Verdes, que mejor le ofrezca. El señor Vargas Lleras actualmente es el ejemplo patético de eso. Ese ha pasado por todos los partidos. Recuerden ustedes, Vargas Lleras fue del nuevo liberalismo, luego fue del Partido Liberal, después fue de Uribe, luego se volvió de la U, luego fundó su propio Cambio Radical y ahora un día de estos nos aparece con el cuento que es petrista y nada raro sería. Entonces, él es el ejemplo de muchos otros. Uribe fue liberal y entonces inventó primero la U y luego el Centro Democrático. Y si esto no le funciona y la vida le da, pues creará otro. Luis Carlos Galán politiqueó, iba del centro del nuevo liberalismo al liberalismo y cambiaba. Belisario Betancur lo vimos aquí en una emisión de la memoria histórica, que era godo, retegodo, como el azul de metileno, y cuando vio que el general Rojas Pinilla tenía posibilidades, entonces dijo que él ofrecía su nombre para que Rojas Pinilla fuera el presidente del partido Alianza Nacional Popular, María Eugenia la vicepresidente y él el secretario general. Si lo consideraban, él ponía su nombre a consideración. Eso lo dijo en el 72. Y en el 84, cuando se lanzó de candidato, entonces ya no fue por el Partido Conservador, sino por una alianza. Álvaro Gómez hizo lo mismo. Entonces los demagogos no tienen escuela de pensamiento, ni creen, ni les importa. Es ellos y todos son demagogos, y algunos demagogos y caudillos. Viven de halagos y quieren eternizarse, y ahí sí se suma la corrupción, la hipocresía y la demagogia de manera total, porque es que es la forma de negociar, de eternizarse, de repartir puestos, de hacer contratos oscuros y de hacer torceduras con la nómina, etcétera. También, igual que los caudillos, venden la idea de que ellos son el alma de la nación. Es decir, sin los López Miquels en Colombia no hubiera podido ser un Estado. Y contratan escritores que les escriben toda esa cosa. Y por eso hemos puesto constantemente en la memoria histórica ahora semejante desgobierno que fue el del señor Virgilio Barco, que se sostuvo al final fue porque las fuerzas militares y la policía se sacrificaron por él, o si no se hubiera caído por su mal gobierno.
y lo aparecen publicando en Caracol con semejante documental de que el gran estadista Alfonso López, con lo pésimo que fue de gobernante, y es efigie de un billete. Carlos Lleras es un señor cascarrabias, demagogo, tramposo, autoritario y metido en mil cosas de politiquería y disque imagen de un billete en Colombia. Bueno, pues si García Márquez es imagen de un billete, y nada raro sería que Jojoy, Gato Feo o Iván Mordisco mañana sean imágenes de un billete también. Y para ellos, igual que para los caudillos, el electorado es un medio utilitario. Entonces paremos ahí para reflexionar. Hemos estado gobernados por caudillos y demagogos. Y los partidos políticos, ¿qué? No, pues muy bien, gracias. Porque no existen. Existen de nombre y tienen estatuto y se matriculan y hacen disque escuelas y un poco de cosas, pero eso es mentira. Porque todo gravita alrededor de estos ejes que los vemos ahí. Y pues claro, de vez en cuando hacen una cosa, una que otra obra, un proyecto en que se comprometen y lo sacan adelante por lo menos en su cuatrienio, pero de Estado, de concepción a largo plazo, de cambiarle la forma de ver y de actuar en Colombia, no existe porque no tienen escuelas de pensamiento, ni les interesa y porque ven a los electores como medios utilitarios. Ahora miremos cómo ha sido el trasiego de nuestra violencia política, que es prácticamente aledaña a esa politiquería y no se puede separar y que además es la ratificación de la cultura de la violencia per se. Ahí ven ustedes la primera foto, 20 de julio de 1810, un cuadro icónico que lo pintó algún gran pintor de los que hemos tenido en Colombia, en el cual Acevedo y Gómez se dirige al Cabildo Abierto y otros ya están firmando el acta de independencia que han redactado hasta altas horas de la madrugada del 21 de julio. Pero cuando uno lee esa acta de independencia no está en independencia, porque era reconocer nuevamente la subyugación a la corona española y desconocer las autoridades locales simplemente porque eran españoles. Y ellos lo que querían era que los nombraran a ellos, que eran hijos de españoles nacidos en América y por ser criollos no tenían derecho a algunos cargos. Ese era todo el problema. Y eso originó entonces que aparecieran los Juan Manuel Santos de esa época y los Roy Barreras de esa época y se partieran en dos. Y de una vez comenzaron la violencia y de una vez pateadores y carracos o centralistas y federalistas y armaron la Primera Guerra. Es nuestro primer trasiego de violencia política. Esta foto es icónica. Dicen algunos que sí fue con cámara fotográfica y otros que fue con un daguerrotipo, que era parecido. Esta foto es de 1861 y es de un edificio que existió ahí donde está la iglesia más antigua de Bogotá, en la carrera séptima, creo que es calle 7 o calle 6, en la parte sur del Palacio de Nariño. La Todo, porciúncula. todo, San Agustín, no, la porcíncula es de la de 72, mi coronel. No, esa es San la iglesia, Agustín, San Agustín se llama. sí, señor. Esa iglesia o ese sitio era un bloque inmenso, como de casi de 3 cuadras en esa época, donde los monjes agustinos tenían toda su sede. Y cuando el señor Mosquera se tomó el poder, persiguió a todos los conservadores y todos, pero la guerra se desató, se complicó en Tunja y en Santander, entonces Mosquera salió a resolver ese problema y aquí en Bogotá quedaron los iluminados de la época buscando a ver cómo hacían componendas para convencer a Mosquera que los dejara seguir a ellos en el poder y que a él le daban el mando del ejército o algún negocio de esos. Y en ese enredo, eh, el señor Mosquera decidió entrar, ¿cómo era él? A plomo corrido y toda esta gente se ha refugiado en el cuartel de San Agustín que quedaba ahí al lado, cuartel de artillería, y otros se han metido aquí, toda la crema innata de la sociedad santafereña se ha metido aquí al convento de San Agustín. Y ahí vemos cómo quedaron las paredes, una foto original de la época, y eso nos refleja las tantas guerras civiles que hubo. Es tal vez la foto más antigua que hay de la historia de la violencia en Colombia. Hay otras de la política y de la historia normal, pero esta parece que es la más
la más antigua por ahora, por lo menos hasta ahora que se conoce. Después vienen otras guerras civiles y en especial esta, la de los 1000 días, que es una barbaridad, una estupidez que nos costó perder a Panamá y no recuperarnos, y es el preámbulo de toda esa violencia que todavía seguimos viviendo. Luego vinieron toda una serie de elementos de la violencia que lo caricaturizan así, los de la memoria histórica del gobierno del señor Santos, y pone a los macheteros, a los fusileros, a tiro fijo, a otros bandidos y a Iván Márquez en un supuesto acuerdo de paz. ¿Cuánto nos costó eso a los colombianos? Un ojo de la cara que algún artista le hizo el favor a Juan Manuel Santos. Pero en ese interregno tenemos una violencia salvaje, que fue, como lo tituló el Tiempo el 10 de abril del 48, Bogotá está semidestruida, cobardemente asesinado el doctor Gaitán. Y sin embargo seguía la conferencia panamericana en la que estaba participando el general Marshall. Macondiano, pero es la realidad, es lo que ha sido Colombia. Y esa violencia atada a esa mentalidad caudillista y a esa estrategia del miedo. Porque todo esto ocurre es porque los que tenían el poder de un lado o del otro le metían miedo a sus seguidores. Es que si no actuamos, si no nos levantamos en arma, si no defendemos, el otro es el diablo con cachos y con cola y va a acabar con esto. Y efectivamente el diablo con cachos y con cola existe, como Petro. Pero más ha sido entre ellos por mantenerse en el poder que han cogido a todos estos campesinos, como decía Don Otto Morales Benítez, muchedumbres y banderas, y los han convencido de que se maten, y ahí está ese salvajismo en Bogotá con el asesinato del señor Gaitán, que tampoco era un personaje del otro mundo, era un buen hablador, pero muy desorganizado para administrar. Sin embargo, nos vendieron en la historia que era más o menos como la personificación de Mahoma, Confucio, Simón Bolívar, Cristóbal Colón y Jesús de Nazaret. Y luego tenemos el fenómeno del narcoterrorismo comunista que ya lleva 5 décadas y parece que no quiere desaparecer. Pero ustedes ven, si cogen un hilo conductor y le trazan como una especie de B a esto para que lo una, detrás de eso está la estrategia del miedo. ¿Por qué los liberales y conservadores se mataban entre ellos? Ah, porque los curas en el púlpito cogían a los conservadores y les metían en la cabeza que los liberales eran, mucho que comían carne humana, como dice Trump de los inmigrantes haitianos. Y estaban muy bien correspondidos porque del otro lado les metían unos capitalistas como los Santos de esa época, los López y otros personajes dueños del poder, con haciendas, con fincas, con acciones en el exterior, con cuentas bancarias, dueños de bancos, pero eran, entre comillas, liberales. Y le metían en la cabeza a la gente era que los conservadores estaban aliados con los curas para matar al pueblo. Entonces salían todos y se mataban, y los dueños del poder allá, los elegidos, los demagogos, los caudillos, buscando cómo se repartían la ganancia. Hoy tenemos exactamente lo mismo. Vote por mí que yo soy la salvación. Es que nosotros estamos contra Petro y somos la salvación, y mejor dicho esto, Petro va a acabar el país. Claro, si nos descuidamos lo acaba. ¿Y las instituciones dónde están? ¿Por qué no se dedican más bien a defender las instituciones y a estructurar partidos serios que formen militancia? Ah, no, porque no les conviene. Ya la señora tal o el señor tal ya no puede ser congresista porque le aparecerá otro que es más capaz y lo corre para un lado. Ese es el problema. Entonces, en síntesis, nos aparece aquí un rótulo de ese trasiego de violencia y de esa cultura del miedo para que haya más violencia, como si fuera un contrasentido. La cultura del miedo haga la violencia porque es que se nos vino el diablo con cacho y con cola. Es de responsabilidad de caudillos y demagogos, y si cogemos nuestra accidentada historia política de Colombia, quizás con excepción del libertador Simón Bolívar, no ha habido uno solo que no haya utilizado el cuento de la estrategia del miedo para sostenerse y de satanizar al adversario. En el caso del señor Petro tienen toda la razón. Petro es un peligro para la sociedad y es sujeto descompuesto. Pero es que lo que ellos proponen, los del otro lado, tampoco es la verdad, porque lo que quieren es seguir ahí. O sea, que ese statu quo que acabamos de ver de demagogos no cambie, y que el pueblo, el pueblo que vote,
porque el electorado es utilitario. Ahora miremos cómo o cuáles han sido las tácticas más comunes utilizadas por esas élites caudillistas y demagogas. Una ha sido la injerencia de la iglesia la injerencia política de la iglesia católica, probada, no nos lo estamos inventando aquí. Hasta los años 50 eran godos, retegodos, y querían tener injerencia en la educación y sobre todo que no les fueran a quitar los de los diezmos y el control casi que extremo de la población como ovejitas que tenían que seguir al pastor de su iglesia. El cura era un dios en cada región. Pero luego aparecieron los comunistas que se metieron a la iglesia católica y entonces generaron un cisma y entonces terminaron un sector de la iglesia católica metida con los bandidos y aún los tenemos en nuestro caso con el ELN. Pero esa injerencia de la iglesia católica, si ustedes lo miran por las dos vertientes, siempre ha estado incidiendo en eso. Eh, Se decía que cada vez que el pueblo se intentaba revolverar desde la época de la colonia, inmediatamente el cura sacaba el Santísimo y lo ponía allá en público y eso opacaba cualquier intento de rebelión. Y el ejemplo de lo que hizo el cura Caballero y Góngora con el señor Galán es más que patético. Por eso a Simón Bolívar no lo querían los curas. Y como para rematar al final de su existencia, le dio por irse a convivir en concubinato con Manuelita Sáenz, pues tenían un argumento terrible, ese era el diablo con cachos sin cola, y respetaba la Santa Iglesia Católica y estaba haciendo ese tipo de cosas. Por eso el señor Núñez, cuando subió al poder, hizo el concordato, porque él había hecho lo mismo que Bolívar, se había ido a vivir en concubinato con otra señora, y entonces tenía que legitimar eso, y lo mejor era buscar la anulación del matrimonio en Roma. La iglesia le ayudó a cambio de que firmara el concordato. Y ese concordato nos llevó a que la iglesia católica tuviera una injerencia en los orígenes de toda esta violencia que tenemos ahora. Lo segundo, otra táctica que ya la mencionamos, es satanizar al adversario político. Es lo peor que ha habido sobre el planeta, siempre. ¿Cómo era que a los liberales les cortaban el cuello en la época de la violencia? Los llamaban los collarejos, y por el cuello le sacaban la lengua como corbata, porque eso había que hacerlo y era válido porque era un adversario político que era el diablo con cachos y con cola. Y naturalmente los liberales les devolvían el favor haciendo lo mismo, cosas peores, porque era que había que matar los votos, decían en ese tiempo, y entonces matar los votos era de una vez coger todos los niños de una familia y asesinarlos, degollarlos, porque es que era del adversario político en el diablo con cachos y con cola. Otra táctica que les ha dado mucho resultado a estos elegidos es la cuasi divinidad de los caudillos y de los demagogos, porque es que ellos se pueden equivocar. Ellos, perdón, ellos no se equivocan, el que se equivoca siempre es el pueblo. Y ahí los estamos viendo ahora esos demagogos. Ellos son los responsables de que Petro haya llegado a descuadernar a Colombia. Ellos son, no es otra persona, pero nos están trasladando el problema a los electores. Es que en el 26 tenemos que recuperar el poder para X o Y partido porque es que Petro acabó con el país. No, Petro lo está acabando, pero es que ellos iniciaron a acabarlo. Entonces el problema son ellos también. Otra táctica de esa estrategia del miedo que ha sido muy común ellos es que la corrupción es buena o mala dependiendo de. Entonces, si la cometen los de mi partido, es que es una imputación falsa, son los enemigos políticos, eso no es cierto. Y hay gente que uno mira y escucha a veces y dice, mira, pues esta persona con título universitario, con posgrados, a veces hasta conocida en los medios y de cierta ascendencia dentro de la comunidad, y cerrados a la banda, que lo de agroingreso seguro no fue un acto de corrupción, que en cambio lo que hizo Petro con los carrotanques sí es un acto de corrupción terrible. No, ambos son iguales de corruptos. Que no, que Petro quiere acabar la constitución y que Santos se tiró el país porque es un corrupto descompuesto con el pacto de La Habana. Sí, pero es que los que se lo legitimaron fueron tres, el señor Uribe, la señora Marta Lucía y el señor Ordóñez, que se fueron del otro lado es que a legitimarle. Ah, no, no, pero es que ellos estaban actuando bien porque era que representaban. No, no. La corrupción es mala, sea de cualquiera de los dos lados, pero esa estrategia les ha funcionado. Es buena o mala dependiendo de quién lo haga. Y entonces ustedes encuentran al taxista y le dicen,
Diga, pero es que Petro es un ampón. Dice, sí, sí, él es un ampón, pero es que Uribe también era ampón. O sea, ¿cómo así? El pueblo es el que tiene que llevar siempre el talego. Bueno, la desviación permanente de la historia, y lo hemos resumido aquí varias veces, es que la historia desde 1810 a 1880 más o menos la escribieron los militares que habían participado en la guerra o que tenían sus familias. Escribieron una versión de la historia. No es que sea mala, es que es incompleta. Y luego el señor Núñez instauró con los curas la versión de la historia de ellos, de los politiqueros. Entonces de ahí para allá todo es perfecto. Ningún dirigente político ha sido malo, todos son buenos y han hecho maravillas por el país. Y luego los comunistas, que iniciaron con una tendencia del Partido Liberal a desviar la historia también y a cuestionar. Entonces, primero la construyeron al estilo de ellos y segundo le impusieron a Belisario Betancourt que si quería firmar la paz y quería ser premio Nobel de Paz, entonces que acabara con esa cátedra. Entonces la historia ha sido desviada. Y ustedes oyen a la concubina de Tiro Fijo, a Pastora Lape, todos los bandidos que llevan a veces a los medios de comunicación y cuentan una versión con la que pretenden demostrar que es la verdad. Pero como no se conoce la historia, no hay ni quien los contradiga. Entonces la historia ha sido, y es una estrategia del miedo, es parte de esa estrategia, es una táctica, desviar la historia para meter miedo, porque los malos siempre son la contraparte. Otra es la superioridad del citadino sobre el campesino. Claro, es que el campesino es iletrado, es bruto, para lo único que sirve es para golpear la tierra, para trabajar de sol a sol, pero imposible que un campesino pueda progresar y venir a ser un alto dirigente, porque es que eso está reservado para las élites y obviamente de las ciudades. Además, como viene ese hilo conductor de la colonia, que el dueño de la finca vivía en la ciudad, iba al campo y era el dueño, el don, que había que recibirlo el patrón, y eso, esa mentalidad sigue subsistiendo y muchas cosas más. De ahí que los comunistas encontraron un filón muy positivo y es meter la lucha de clases, el sindicalismo, la violencia, porque es que los malos son los del otro lado. Y entonces estaba de la época de Camilo Torres, Diego Montaña Cuellar, Gilberto Vieira, Humberto Criales de la Rosa, todos esos delincuentes de cuello blanco que en los años 60 instigaron desde las filas comunistas la violencia contra el país, utilizaron la misma metodología y ellos sí son expertos en eso, porque se forman exclusivamente en la mentira, el engaño, el estratagema, la trampa, el cambio de versión y la lucha de clases es eso. No es ningún cuento de que los pobres van a llegar a gobernar y que el poder queda en manos de los pobres. Eso no es cierto. Queda en manos de élites, de caudillos y demagogos que dicen ser de la izquierda. ¿Ustedes cómo creen que Gustavo Petro, que vive como un rey, zapatos Ferragamo y no sé qué más cosas, hablando de que él lucha por los pobres y que toca salir a las calles a protegerlo porque él es pobre? ¿No? Es la estrategia del miedo, porque es que los ricos son el diablo con cachos y con cola. Y los otros están utilizando la misma estrategia. Petro es el diablo con cachos y con cola porque quiere llevarnos al comunismo. O sea, descubren que el agua moja. Pues claro, no es que Petro es bandido, pues quiere llevarnos al comunismo. Entonces lo que hay es que contrarrestarlo con hechos y no con propaganda y con eventos y buscando votos para seguir en lo mismo, ¿no? Otra táctica es la connivencia y la convalidación del delito que se relaciona mucho con que la corrupción es buena o mala dependiendo de. Entonces los delitos que comete los de mi partido no son tan malos. Es que le tocaba, es que no había otra solución. En cambio, los delitos que comete el que esté en el partido del otro lado, ese es un asesino, un criminal. Y los comunistas de ustedes le leen todos los discursos y eso, mejor dicho, todo el que no está con ellos es el peor delincuente. Ah, pero el Partido Comunista jamás ha sido capaz de dirigir nada malo contra los colombianos porque es el partido del pueblo. Le preguntan al Partido Conservador y dice, nosotros somos el partido de los cambios sociales interesantes porque estamos con la comunidad. Y el Partido Liberal, nosotros somos el alma del pueblo. Y entonces la violencia tripartidista de los años 50, 60 y 70 cayó como maná del cielo o se la inventaron los campesinos entre ellos. Entonces démonos cuenta que el problema es otro y es todo ese manejo de tácticas, de estrategia del miedo para llegar a estas consecuencias y con esto cerramos. Una consecuencia evidente.
la institucionalidad está desviada del cauce porque termina siendo favorable a quienes la vulneran. Ejemplo clásico, concreto, le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla en el año 70 y el Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Cortes, todos miraron para otro lado. Y si no, pues ya perdió lo de Rojas Pinilla y ganó Pastrana, padre. La institucionalidad se desvió. Los partidos políticos no salieron a defender como correspondía. El Partido Liberal, por ejemplo, que decía que era amigo de las napistas, ¿por qué no salió a defender eso? Ah, no, porque tenían ya cuadrado con nosotros cómo se repartían el bipartidismo en el último periodo y lo que les interesaba era que no ganara Rojas, porque si ganaba Rojas les acababa ese esquema y entonces ya ponía a otros y entonces los que estaban haciendo fila esperando para ser ministro del gobierno, el ministro del interior, etcétera, perdón, de justicia, etcétera, pues yo que voy a meterme a apoyar y lo mismo los congresistas con los contratos que les iba a dar el nuevo presidente. Mejor miremos para otro lado. Entonces la institucionalidad se sale del cauce con la estrategia del miedo, porque el malo era el general Rojas Pinilla. Era el diablo con cachos y con cola contra los liberales y los conservadores y contra los comunistas que decían, eso es pelea ahí entre las élites, nosotros somos la solución. El presidencialismo extremo es una enfermedad que aquí lo hemos analizado en las cátedras de constitucionalismo con el coronel Caicedo, es que es imposible que en Colombia el presidente tenga tanto poder y no haya quien lo tranque. Por eso el señor Petro es lo que le da la gana. Pero es que él está haciendo lo que hicieron los otros. Lo que pasa es que este le pone el ingrediente de comunismo y lucha de clases y ahí se complica. Otro, candidatitis y constitucionalitis. No hay un solo politiquero descompuesto de esto, sea caudillo o demagogo, que haya llegado al poder que no haya pensado en cambiar la constitución. No importa que la que existe pueda aplicarse. No, no, no. Es que yo tengo que pasar a la historia porque yo cambié la constitución. Y mi partido, dicen, ¿cuál partido? El grupo de descompuestos que los acompañan, que están buscando cómo sacan prebendas de ahí. Y la candidatitis que es eterna y hoy la tenemos porque la estrategia del miedo es así. Entonces, 85 sujetos sin ninguna preparación, pero todos son presidenciables y todos hablan de que la constitución hay que hacerle ajustes para lo que ellos necesitan, no para lo que necesita el país. Tienen una apatía por los valores y rasgos culturales e históricos terrible. Las élites colombianas odian, desprecian a las fuerzas militares y policía, pero eso sí, siempre que necesitan elogiarlas lo hacen, porque les conviene para sostenerse en el poder y que lo sostengan. Pero desde la época del general Santander no quieren a los militares ni policías, nunca los han querido, porque dicen que son chafarotes, que son faltos de ilustración, que violan los derechos humanos. En cambio, ellos todos son doctores, sabiondos. Pero cuando están en crisis de esas que ellos mismos producen, entonces ahí sí que vengan los soldados y me salven. Y después de que los salvan, Palacio de Justicia, vaya ya los militares y pasen a la cárcel. Y los bandidos que hicieron el daño y los politiqueros que tenían la responsabilidad de lo que pasó, nunca respondieron. Igual a Pablo Escobar, a Gaviria se le voló Pablo Escobar de la catedral, destituyeron unos generales y los malos fueron los que lo dejaron ir. Él no. Mm. Andrés Pastrana le entregó el país a la guerrilla y no pasó nada. Los malos fueron los militares que no cumplieron con su... Y hoy están sentados en la JEP todos los que entregaron hasta su vida y los mejores años de su vida, perdón, y sacrificaron las familias y todo por defender al país y por defender a esos delincuentes de cuello blanco en el poder, y ahora ellos mismos le voltean la espalda. No, es que Colombia es un país democrático y de derechos humanos. Entonces ahí funciona la estrategia del miedo de otra manera. Las fuerzas militares tienen que estar sometidas a lo que ellos digan, porque es que los civiles son superiores a los militares. Es parte de la estrategia del miedo. Bajo nivel de cultura política, pues cada un pueblo que vive metido en el miedo y en la falta de claridad nunca va a tener cultura política, y cualquiera de estos personajes de cualquiera de los tres sectores, liberal, conservador o comunista, llámese como se llame, lo utiliza porque aprovecha es su buena fe o su ímpetu para llevarlo a la violencia.
La corrupción es rampante como consecuencia de la estrategia del miedo, y ya lo veíamos en la ayuda anterior, ¿por qué? Pero además ha incidido en que la industrialización se escasa, que no hay ningún estímulo a generar industria. Es unos señores que se han caracterizado aquí porque hablan muy bonito, porque escriben muy bonito, porque son de la familia tal, porque saben cómo se hace el brindis con la copa de vino francés y con la copa de vino italiano, y cuál es la comida que se acompaña con no sé qué, y un poco de cosas que no tienen nada que ver con los destinos de la nación. Entonces viven en ese mundo por ahí del poder y la componenda y el nombramiento y el viajecito al exterior y hablar inglés y francés y ser amigo del político importante en Estados Unidos y del político importante en España. Y ahí la pasa, pero nunca se preocupan por generar industria, por generar desarrollo, porque es que más les conviene mantener ese miedo dentro de esa comunidad para ellos avanzar. Desde luego, la gobernanza es inexistente, porque es que la gobernanza es la interacción del constituyente primario con sus gobernantes, con sus legisladores. Pero ¿qué interacción hay con ellos si ya tienen dentro de ese esquema de la estrategia del miedo y de la mentalidad colonial es que hay una cantidad de intermediarios y de corruptos? Entonces, esos intermediarios y corruptos va cada uno creando su propio nicho, y al estilo del general Santander cada uno es dueño de su pedacito. Y entonces de ahí para allá es el rey que está allá arriba, que es intocable, que es el jefe del partido, luego los caciques que lo rodean, y luego los caciques corruptos que son intermediarios, y finalmente está el pueblo, que es el que paga, el que se sacrifica, y como la canción de los años 70, a unos los matan por godos y a otros por liberales. Y en consecuencia de todo esto, el electorado es un medio utilitario, porque los partidos políticos no son partidos sino empresas comerciales. Esto suena durísimo, levantan pollas, pero es una cruda realidad de lo que nos da un examen de lo que nos ha pasado en Colombia. Y si queremos transformar el país, tenemos que meterle diente a estos problemas, porque ahí están: candidatitis y constitucionalitis, presidencialismo extremo, apatía por los valores que tenemos, bajo nivel de cultura política del pueblo, la corrupción rampante, porque eso sí es parte innata del ADN de los políticos colombianos, la poca o ninguna industrialización, no hay gobernanza, no hay diálogo Estado-sociedad. Los electores somos es un medio utilitario, y vote por mí que yo soy El Salvador, y después déjeme robar y no me diga nada, porque es que es malo que robe el del otro lado, pero yo no. Y los partidos políticos son las empresas comerciales. Entonces, mi coronel Alarcón, pregunta única del día. Con estas consecuencias que vemos de la estrategia del miedo, vamos a iniciar un proceso dentro de un auditorio nuevo, nuevo, jóvenes, adultos, que quieren participar en política. Ese es el auditorio que van a tener ustedes. Y usted va a escoger dos puntos de estos, y de la manera más concreta posible les va a decir por qué la estrategia del miedo es la que nos ha tenido en medio de esto, y por ende hay que pensar en un proyecto mucho más serio y de mayor visión. No ganamos nada con ponernos aquí a defender a uno u otro, porque eso no es cierto. Todos esos politiqueros están metidos aquí. Entonces busquemos de estos puntos dos que le queramos transmitir como mínimo a un grupo, para iniciarlo o inducirlo a que pensemos que el país requiere cambios estructurales y no pintaditas con barniz. Adelante, mi coronel. Cómo no, mi coronel. Buenas tardes, noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Queremos que se desaparezca ese cuadrito. Mientras tanto, miramos a ver quién ha levantado la mano para contestar la primera pregunta de escogencia de dos de estas consecuencias de la estrategia del miedo, con el fin de lanzárselas, hacérselas ver a un nuevo eh, grupo de personas a quien necesitamos
transmitirles esas inquietudes. Entonces, ha levantado la mano la doctora Ethel. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todas las salas. Como consecuencia del miedo, el electorado es un medio utilitario por excelencia. Entonces, dado que la institucionalidad está desviada del cauce, Bocato y Cardenal. Elijo esas dos. Creo que hay otra más, pero en consecuencia, sí. Muchas gracias. Gracias. No olvidar entonces la escogencia de 2 puntos para transmitir a ese auditorio relacionado con las consecuencias estratégicas, dos de ellas del miedo. Adelante, por favor, mi coronel Bernardo Fuentes. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón, muchas gracias. Un saludo muy especial a nuestro presidente y líder de la estrategia de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y a todos los miembros de la sala que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, los 2 puntos que yo les diría a este auditorio que en potencia pueden ser candidatos. Algo que es muy importante es que definitivamente toda la historia nos demuestra que la corrupción no solamente de desviar dineros hacia los bolsillos de los simpatizantes del partido, sino puestos, ubicaciones, contratos, en fin, han marcado y han dejado una huella indeleble en la carrera, no política, sino politiquera de nuestro país. Y que aquel que asoma las narices y dice o señala a ese gobernante de turno que está cometiendo corrupción, pues entonces se desata o se abre las puertas del miedo. Y es allí donde precisamente debe marcarse constantemente que hay que dejar precisamente ese miedo y que verdaderamente tenemos que es denunciar esa corrupción, dejar de ser corruptos. Y además de esta otra, de la corrupción, pues vemos de que está de la mano con el bajo nivel de cultura política. Bien nos lo decía mi coronel ahorita. Es que claro, se aprovechan todos estos reyesitos de turno de la gente que poco y nada saben de la vida política del país. Bueno, aunque ya en determinadas áreas del campo rural ya han dejado de ser el campesino que de pronto no sabía leer o escribir o en fin. Hoy hay un nivel un poquito o mucho más alto porque tenemos orgullosamente mucha clase campesina que han salido adelante, han sido excelentes empresarios, pero es allí donde también le diría a estas personas que ese nivel hay que levantarlo y hay que ponerlo muy en alto para que podamos precisamente ir perdiendo todo ese miedo y no que siga siendo la consecuencia y esa huella, ¿no? Que año tras año y gobiernos tras gobiernos van dejando. Gracias, mi coronel.
Muchas gracias a usted, mi coronel. Escoger dos de las consecuencias de la estrategia del miedo para explicárselos, transmitirlos a un grupo nuevo, a un auditorio nuevo, todas las personas nuevas buscando inducirlos a cambios estructurales. Para su respuesta y su aporte, tiene la palabra mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues para eliminar la estrategia del miedo político, yo elegiría para ese auditorio dos conceptos: el bajo nivel de cultura política y la inexistencia de gobernanza. Hay que elevar el nivel de conocimiento y de cultura política de la gente. Y eso se logra siempre y cuando se infunda el espíritu político, que todos los ciudadanos consideren que ellos son gobierno, que ellos tienen derecho a aportar ideas, a pensar unificadamente en el bien de la nación y de su pueblo, de su municipio, de su región, y por lo tanto deben ser políticos activos. No todos, pues, lógicamente podemos ocupar los cargos públicos, y así tampoco debe ser, pero sí tener un concepto cultural básico, fundamental, social, colectivo, cooperativo, con sentido de pertenencia por la nación. Y la inexistencia de gobernanza, pues en la medida en que el pueblo sea solidario con el gobierno, que es quien representa o debe tener en cuenta los objetivos y los intereses de la nación, entonces en esa solidaridad está ejerciendo, está creando gobernanza, porque siempre estará dispuesto a denunciar el delito, a ayudar a combatir el delito, a castigar el delito, a no perdonar el delito, porque todas esas cosas son corrupción. Es una corrupción relativamente pasiva, pero muy extendida, muy vivencial, muy constante. Es que corrupción no es solamente el que se roba miles de millones o le da 3.000 millones al presidente de la Cámara o del Congreso, del Senado, para que decida determinadas cosas que le interesan solo a unos cuantos, un pequeño grupo de personas, de interesados en hacerse ricos. No, es la corrupción diaria, cotidiana, constante, pequeña, que toleramos y no, es que es mejor no meterse en problemas, dice la gente. No, por el contrario, hay que ver los ejemplos, por ejemplo, de Singapur, o de Corea, o de la misma China, o de los mismos árabes que estábamos viendo ayer, que el que se roba alguna bobada en Arabia le cortan la mano. Entonces, ahí hay gobernanza, porque todo mundo sabe que está siendo vigilado. Y ese sabio temor a la ley de Dios, pues es muy buena justicia, porque es una justicia preventiva. Entonces, elevar el bajo nivel de cultura política y crear gobernanza social. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, para su aporte y escogencia. Tiene la palabra mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, yo al auditorio le explicaría que en la historia de Colombia, los caudillistas y los demagogos han sido los responsables de la Colombia que tenemos hoy en día. Y para poder explicarle esto, escogería dos puntos, el 5 y el 6 de las consecuencias estrategias del miedo. El primero, el bajo nivel de cultura política, pero no se lo atribuiría a los políticos de Colombia en toda su historia, sino ese bajo nivel de cultura en materia política es para el pueblo. El pueblo, con todo respeto, pero desconocen de política. Solamente se habla de política en las elecciones, pero de lo contrario
el nivel de cultura política es en el pueblo, en la nación, en los 55 millones de colombianos. Y el segundo, la rampante corrupción, tanto de caudillistas como demagogos. No podemos pensar que solamente se ha presentado corrupción ahora con el gobierno de izquierda, no. Ha sido de todos los gobiernos en la historia de Colombia. Que haya sido ahora más evidente con la izquierda, pues lógicamente porque todos los ojos están puestos en este momento en lo que haga este gobierno de izquierda. Pero si miramos exactamente en las características que explicó Luis Alberto del caudillismo y en las características de los demagogos, tanto unos como otros comparten 6 características iguales o similares. Y solamente existen 2 de diferencia, que es el populismo, entre comillas, que está utilizando la izquierda de manera rampante. Así lo hayan utilizado otros presidentes igualmente, pero un poquitico más moderado. Y creo que los políticos de Colombia necesariamente han sido los que han llevado a Colombia a las grandes crisis y han puesto a nuestro país en tela de juicio. Y la siguiente característica que se diferencia es el temor que tenemos actualmente, que es precisamente de que este gobierno, este presidente se convierta en un dictador por la historia de América Latina y de lo que ha sucedido en nuestros países vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Giraldo. Siguiendo la línea de la respuesta a la pregunta de escogencia de 2 de las consecuencias de la estrategia del miedo, para explicárselas a un auditorio completamente nuevo en esta materia, le damos la palabra a la ingeniero Rosalía. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Viendo las características que han sido señaladas tanto para los caudillistas como para los demagogos, francamente, piensa uno que son más eh, asuntos relacionados con tremendo problema de enfermedad psicológica en esta gente que nos ha gobernado y que usan del miedo eh, sencillamente por el bajo nivel, no solo de cultura política, sino de educación en general que tiene nuestra población. Desde el comienzo de la colonia, del comienzo de la República, actualmente los programas educativos son pésimos. Yo no sé si valdría la pena que aquí algún día habláramos de qué es lo que necesita el sistema educativo colombiano para que su población pueda realmente participar real y positivamente como ciudadanos de bien y como personas que están diciendo sobre la problemática del país y proponiendo las soluciones y no oyendo a los medios por radio, prensa y televisión y escuchándoles a ellos lo que les parece. Así es de que pienso que pues el bajo nivel de educación en general es una de las cosas más graves. Y el presidencialismo extremo. Desde hace rato, y yo le he preguntado varias veces a nuestro profesor en Constitución, el señor Coronel Caicedo, si no es urgente que de entrada en la Constitución quitemos ese asunto después de una gran descripción de lo que es el país, de que es de característica presidencialista. Eso es lo que hace creer a los que llegan allá a esa posición de que son dueños y señores de todo lo que puedan y quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Estamos teniendo problemas con la señal. Les pido el favor utilizar el tiempo requerido para cada cual y la escogencia de las dos y la explicación de las mismas, pero más que todo el tiempo. Tiene la palabra entonces mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias. Buenas noches, mi coronel. Un abrazo para todos los asistentes. Un saludo especial para mi coronel Villamarín. Pues yo escogería ante ese auditorio de personas nuevas en estos asuntos de la democracia y la política. El punto 4, la apatía por valores y rasgos culturales históricos. Y, lógicamente, el punto último, partidos políticos son empresas comerciales, prácticamente hoy en día. El primero, la apatía por los valores y rasgos culturales históricos, pues desde luego, como muy bien lo observaba la ingeniero Rosita, el trasegar de nuestra sociedad desde muchos años, el sentido de ignorancia y de estupidez y de ingenuidad, la carencia, como quien dice, de optar por la educación del más alto nivel, seguir el ejemplo de otras sociedades, de otros pueblos, de otras culturas que han tomado estos caminos y hoy son potencias mundiales en todo, en economía, en cultura, en solución de todas las necesidades básicas, pues realmente nosotros nos dejamos desviar, nos dejamos inocular, por utilizar una forma de decirlo, nos dejamos vender como bueno, como globos de humo, el conflicto, la violencia y el crimen como las mejores estrategias para salir adelante. Como bien nos lo heredó el maestro Darío Echandía, por allá en una frase dice que Colombia somos un país de cafres. Entonces, realmente no nos hemos puesto a pensar, y creo que sería uno de los puntos vitales de arranque, transformar la educación, porque la educación hoy, como todas las cosas en Colombia, son parte de un mercado. La educación en Colombia, en todos los niveles, realmente es un fracaso, es un mercado, y de verdad que a nadie le ha importado orientar el país, ni a las autoridades, ni a los gremios económicos, ni a la política, orientarla por esta vía. Realmente aquí en Colombia utilizamos más la violencia para resolver los problemas de convivencia y de seguridad, y lógicamente recurrimos a la justicia por mano propia, porque conocemos y sabemos y hemos entendido que ya no confiamos ni en los políticos, ni en la política, ni en las autoridades, ni en las instituciones. Invertimos los principios y los valores en antivalores. ¿A dónde hemos llegado hoy? A que los malos son los buenos y están hoy en las altas esferas del gobierno a todo nivel, imponiendo las normas de ética y de moral con base en sus estructuras y actos criminales. Y desde luego, pues eso ha llegado a coger mucha fuerza hasta el día de hoy. El último punto de los partidos políticos son empresas comerciales, es prácticamente la conclusión, el colofón de todo lo que es la política colombiana. Realmente, el edil de hoy, él tiene una estructura de una carrera política
Él quiere ser concejal, alcalde, diputado, senador, presidente. Y créamelo que para llegar hasta el último peldaño, toda su carrera política la orienta con base en los recursos del Estado, porque él de su bolsillo de la familia no invierte un peso. Entonces, eh, a los políticos, a la clase política, a la sociedad como tal, no le importamos. Los problemas y las necesidades sociales no les importamos, solo sus intereses particulares. Eh, Concluyo con una frase por ahí que siempre nos enseñan los maestros en principios y valores en ética, es de que el buen ejemplo arrastra, guía, conduce, lidera y lógicamente lleva a un buen puerto, y el mal ejemplo solamente se sustenta en una palabra: corrompe. Corrompe conciencias, corrompe personas, corrompe culturas y corrompe comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches, mi coronel Villamarín, para todo el auditorio. La verdad que con este auditorio nuevo en el cual tengo que comentar esto, yo empezaría por hacer un recorrido, como lo hizo mi coronel Villamarín, desde el rey que tuvimos nosotros, el virreinato, hasta los últimos. Todas estas personas que han sido los que han guiado al país a lo largo de estos años. Y por supuesto que todos se identifican como caudillistas y demagogos, que se convirtió en un fenómeno político. Y ese fenómeno político se caracterizó por la concentración del poder en manos de una persona, carismático, autoritario, y trae unas consecuencias negativas que son estas que estamos mostrando ahora, que afectan la democracia, la estabilidad, la política y el desarrollo económico. Y dentro de estas, las que yo tomaría para seguir, la institucionalidad desviada del cauce. Muchas veces hemos dicho acá y lo hemos aprendido que cuando yo no sé para dónde voy, no importa el rumbo que coja. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros, porque no tenemos un rumbo, no tenemos una dirección, no tenemos una azimut, no tenemos una brújula que nos marque cuál es el camino. El camino es el que cada caudillista o demagogo nos quiere demarcar. Empieza por decir que el anterior no sirve, que él es el redentor y que él va a solucionar. Y termina lo mismo y sigue el otro y pasa lo mismo. Entonces, una institucionalidad sin norte no es institucionalidad. Y por supuesto que también lo que decía mi general, cuando hablamos de que los partidos políticos, esos son los partidos políticos, son empresas, y son empresas que se han manejado familiarmente. Los Lleras, los Pastrana, los Uribe, los A, los B y los C. Son familias que por naturaleza propia se creen los dueños del país, se creen los dueños del mundo. Y no es solamente en la parte política, sino en la parte económica. Aquí desde muchacho no hemos oído hablar sino de los mismos grupos económicos. Los Ardila, los Sarmiento, los aquello, los otros, los Gilinski. Entonces, eso es lo que pasa. Son personas que se encargan de generarnos con su comportamiento esas conductas que nos tienen en el miedo de romper ese esquema y hacer algo distinto. Esperemos que estas generaciones, no confío mucho en la actual, sino en las generaciones futuras, tomen esto y hagan verdaderamente el país que necesitamos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra, para su doble escogencia de las consecuencias de la estrategia del miedo a un nuevo auditorio
para explicarles y hacer de ellos la formación de una idea general relacionada con esta estrategia. Le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches y muy buenas noches a todos los integrantes de la auditorio en este momento, tarde-noche. Bueno, yo me inclinaría por informarle a los asistentes que hay que procurar mejorar el nivel de la cultura política, porque hay todavía personas que no conocen o no tienen claridad de cuál es la finalidad de la política ni de sus gobernantes. Algunas veces la gente no sabe acudir para reclamar sus derechos. Desde hace un buen tiempo, en las escuelas y colegios se viene nombrando el personal escolar. No sé en qué tanto haya influido esa parte, porque es muy importante tener en cuenta ese nivel de intención de pretender inducir al joven, al estudiante en esos asuntos, porque porque el personero es una persona que puede facilitar a la comunidad qué actividades puede desarrollar para que el gobernante cumpla con sus funciones, que hacer frente a un hecho conocido de desconocimiento por parte del político en el manejo de las diversas situaciones que tiene que realizar en el gobierno. Porque todo está arreglado, pero como no conocemos esa reglamentación, tampoco sabemos la manera de hacer la reclamación. Entonces, es interesante insistir en esa parte para que las oficinas de planeación acudan, qué proyectos hay en el banco de proyectos, disculpen la redundancia, pero eso es básico, porque muchas cosas se han programado, se repiten los programas de gobierno, pero no se ejecutan porque no se conocen los antecedentes. Y como punto 2 es la falta de la gobernanza, inexistente gobernanza. El aspirante a alcalde, a gobernador y a las diversas corporaciones o a la presidencia hablan mucho con la comunidad en el momento de la campaña, pero salieron elegidos y se olvidaron para que les estén recordando cuáles son las necesidades prioritarias de cada región, que es la finalidad del gobernante. Simplemente llegan al poder y el poder, ¿para qué? Entonces, en esos aspectos insistiría mi inducción a gente interesada y que asista a una charla de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. La escogencia de sus dos consecuencias de la estrategia de miedo para explicársela e inducir a un auditorio completamente nuevo sobre el particular. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, buenas noches. Señalaría
Las dos que serían el bajo nivel de cultura política y los partidos políticos son empresas comerciales. En cuanto al bajo nivel de cultura política, les pondría ante ese equipo de personas o auditorios que mientras no se tenga cultura política, será fácil caer en el engaño y la demagogia. Se requiere conocer la historia de de cada gobierno desde las épocas de la independencia, los aciertos y desaciertos y cómo cada gobierno cumplió con la administración pública. Pero la estrategia del miedo inhibe que los ciudadanos puedan prepararse, puedan conocer la historia. Por ese temor, pues no interesa que hayan escuelas de pensamiento. Y al señalar los partidos políticos, pues les expondría que son empresas comerciales por cuanto únicamente son vigentes los 3 meses de la campaña de cada candidato. Y esos 3 meses son mientras dura la comercialización de los votos de esos candidatos que aspiran a los cargos de poder. Y resulta que el partido político es el que tiene que defender las instituciones. Son los que tienen que presentar los proyectos y programas que requiere el país. Son los que tienen que hacer el control político a las instituciones. También tienen que hacer el control político a las instituciones, no solamente el Congreso, las Cortes, también los partidos políticos. Pero resulta que también la estrategia del miedo impide que los partidos políticos se mantengan sólidos, se mantengan permanente a lo largo de los 4 años de cada gobierno. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal. Entonces, mi coronel Villamarín, hemos hecho el cubrimiento total de los participantes en la academia del día de hoy, contestando la pregunta que les ha dejado mi coronel en, en la ayuda. Entonces, pasamos ahora a la parte pertinente con nuestro presidente, mi coronel Villamarín, relacionado con el resumen de la academia del día de hoy y la bendición por el día de hoy también. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, Michael, vamos a ir directo al grano como el dermatólogo. Después de hacer un recorrido histórico, como ustedes lo vieron, de las causas de la polarización y cómo ha sido el trasiego del caudillismo, la demagogia y la violencia que van de la mano en Colombia, concluimos en primera medida que hay una estrategia del medio y vimos dos características. Vimos las características y las consecuencias. Y sobre esas consecuencias que están en el tablero, ustedes reflexionaron y nos trajeron a todos los asistentes sus puntos de vista y sus conceptos, que desde luego son muy válidos, pero además cada vez enriquecen más el auditorio, que es lo interesante. Estamos formando un ejercicio en el cual todos nos escuchamos, todos tomamos nota de lo que nos parece interesante que aporta cada quien y seguramente hacemos un examen personal, cada uno de lo que hemos ido construyendo en medio de estos eventos académicos. Es mucho, porque hay algo interesante, es que nos obliga el tiempo a ser puntuales y para ser puntuales se requiere una reflexión rápida de la mente y tratar de encontrar lo sustancial, lo esencial. Decía el presidente Taft de Estados Unidos que si uno quiere que hable 5 horas seguidas, prendan el micrófono ya y habla las 5 horas. Pero si quieren que hable 2 minutos o 5 minutos, tienen que darle un tiempo prudencial para preparar lo que va a comprimir en 2 minutos. Y aquí el reto comienza por eso. Ustedes son pasivos, escuchando mientras se hacen los planteamientos, y luego tienen que, de todo eso que escucharon, tratar de sintetizarlo para compartirlo con los demás. Y eso es un reto, es un ejercicio, no es fácil, pero nos está ayudando a formar esa cultura política precisamente de extraer mucho de lo que dicen los demás y ir formando los propios criterios.
Por ende, ese reto que tenemos aquí, ustedes lo resumieron hoy, le dieron mucha importancia al bajo nivel de cultura política, le dieron también mucha valoración a lo que es la institucionalidad del cauce y a los partidos políticos. Pero en las respuestas, de una u otra manera fueron llegando a los demás puntos, El presidencialismo, el electorado como un medio utilitario. Mi general Herrera siempre insiste en que los políticos nos ven a los demás mortales del país es como un medio para satisfacer sus fines y no para satisfacer los fines de la sociedad, del Estado. Vimos también los puntos de vista relacionados con que los partidos se enfocan es en la comercialización de votos durante el periodo electoral y de ahí es mantener ese umbral para que el Estado les esté suministrando un emolumento grande todos los meses y con ese sobreviven y montan la próxima empresa clientelista y entonces los partidos no son centros de proyección estratégica en favor del país, ni mucho menos entes de control político, ni entidades educadoras para mejorar el nivel de cultura política, sino lo que son es una especie de fábrica de votantes. Y no importa si el que votó esta vez ya no vota, la próxima vez que aparecerá otro ingenuo que caerá en la trampa. Y detrás de todo está la estrategia del miedo, ¿no? Hay que votar porque si no esto se va a acabar. Pues claro que se va a acabar con lo que ellos lo llevan, pero es que ellos no son la solución. Y como siempre ponemos retos, esta vez con un auditorio nuevo, otras veces con los mismos partidos políticos lo hemos puesto, otras veces con jóvenes estudiantes, pero hemos venido persistiendo sobre la misma metodología para que al final del ejercicio, cuando consideremos que ya hemos madurado bastante, podamos hacer la difusión y ser verdaderamente promotores de una transformación histórica. No hay otra forma de hacerla que en la educación. A menudo nos escriben a todos en los chats que se necesita un salvador. No, nosotros necesitamos salvadores porque ya los vimos que han pendulado entre lo demagogo y lo caudillista y que eso no lleva sino a la violencia, a la corrupción, a la descomposición y a la estrategia del miedo, que es el último recurso que les queda. Por ende, la reflexión de esta noche está muy ligada a que en contexto hay que tener la claridad de todo el escenario, de todo el campo que hay al frente, pero al mismo tiempo la precisión para ir atando los cabos donde se va formando ese telar que es el que necesitamos construir. Mañana tendremos otro ejercicio interesante de geopolítica internacional, que es la historia de cómo Rusia ha venido promoviendo en países como Brasil unas redes de espionaje impresionantes pensadas estratégicamente. Y continuaremos con nuestra memoria histórica. Para los próximos eventos ya estamos tratando de localizar unos expositores interesantes. Ya la señora Salud Hernández nos dijo que vendrá próximamente. Lo mismo el exdirector de Asofondos, el doctor Montenegro, una persona que conoce mucho de economía y del país. Estamos haciendo otros contactos. El lunes viene el señor Eduardo Vázquez Becker, que ya lo conocemos aquí, a contarnos qué ha pasado en El Salvador después de la última vez que charlamos y en especial cómo perciben los salvadoreños lo que hay. También en las próximas semanas vendrán unos especialistas de Bolivia a hablarnos de lo que está sucediendo allá, que es muy crítico y casi nadie le pone cuidado. El país está sin combustible. Bolivia es un país que tiene unos depósitos de gas grandísimos y están las casas sin gas en este momento, gracias a un gobierno brillantísimo de los comunistas que ha manejado el país con la estrategia del miedo, que si le regresan el gobierno a los de la derecha, entonces va a acabarse todo lo bueno que, entre comillas, hizo el movimiento amplio al socialismo. Así de que el plato sigue servido para seguir aprendiendo y seguir difundiendo y a que motivemos a mucha gente que hay que crear
un movimiento serio con argumentos, y los argumentos se obtienen es participando en este tipo de eventos y haciendo la política algo diferente. A todos mil gracias nuevamente por su disciplina y su colaboración. Que Dios nos siga bendiciendo y que tengan una feliz noche. Dios y patria, feliz noche. Amén, mi coronel.